Mi nombre es Julián. Tengo 32 años. Y lo que estoy por contarte no es fácil de aceptar ni de entender. Todo comenzó hace casi un año, cuando mi madre falleció. Fue un infarto fulminante mientras dormía. No hubo advertencias. No hubo despedidas. Solo el silencio brutal que se instala cuando alguien, de pronto, ya no está. Después del funeral, la casa se volvió un mausoleo. Mi padre y yo apenas hablábamos y terminamos tomando caminos diferentes para procesar el dolor. Yo me mudé con él durante unos meses, tratando de hacerle compañía, pero ambos sabíamos que esa casa, la casa donde crecí, ya no era un hogar. Era una cápsula del tiempo, un lugar detenido justo antes del grito, del llanto, del final. Pasó medio año hasta que decidimos venderla, o al menos intentarlo. Pero algo me detenía. No solo era la crisis económica, ni la nostalgia. Era otra cosa, una sensación en el pecho, como si hubiera dejado algo inconcluso ahí, como si esa casa todavía respirara a mamá. Volví contra toda lógica. Volví solo, con mi perro Max, un pastor alemán noble, inteligente y tan leal que parecía más humano que canino. Max era el favorito de mamá. Ella lo consentía más que a mí. Le hablaba, lo abrazaba, hasta le cocinaba pollo hervido con arroz como si fuera su nieto. Max la seguía a todos lados. Cuando se enfermó, él no se movía de su lado. Dormía junto a su cama, la lamía cuando tenía fiebre, incluso parecía llorar cuando ella lo hacía. Ese lazo no desapareció con la muerte. Y pronto me daría cuenta de que tampoco desapareció mi madre. Cuando volví a la casa, todo estaba igual. Los muebles cubiertos, las paredes un poco más grises, el polvo acumulado como si el tiempo hubiera dejado de fluir. Pero el aire era otro, más pesado, más frío, especialmente en la sala donde mamá pasaba las tardes leyendo, bordando o simplemente mirando por la ventana. La primera noche, mientras yo organizaba mis cosas en mi antigua habitación, Max bajó solo. Escuché sus patas resonar sobre el parquet y luego un sonido que me erizó la piel. Un leve jadeo de juego, un bufido suave, como cuando jugaba a las escondidas con ella. Me asomé por la baranda y lo vi. Estaba girando sobre sí mismo, ladrando con suavidad, moviendo la cola como si alguien invisible lo estuviera llamando. Y de pronto se sentó, levantó la patita y la ofreció al aire. Tragué saliva. No había nadie. Pensé que tal vez los recuerdos le estaban jugando una mala pasada. A mí también me pasaba. A veces escuchaba su voz o creía ver su silueta al fondo del pasillo. Pero lo de Max era más que nostalgia. Era interacción. Era como si él sí pudiera verla. A partir de entonces, cada madrugada, entre las 2:00 y las 3:00, Max bajaba solo a la sala. No fallaba, como si tuviera una cita, un ritual. Varias veces lo seguí, y cada vez lo veía hacer lo mismo. Se sentaba frente al rincón donde antes estaba la mecedora de mamá, movía la cola, ladeaba la cabeza y levantaba la pata. A veces hasta daba vueltas, como si estuviera jugando a atrapar algo que yo no veía. Una noche no aguanté más y dejé mi celular grabando. Lo coloqué en el mueble frente al sillón, apuntando hacia la sala. Lo dejé toda la noche en modo grabación. A la mañana siguiente, lo revisé con el corazón acelerado. Y entonces lo vi. A las 2:37 de la madrugada,
Max entró en cuadro. Se sentó, movió la cola, y justo cuando levantó la patita, algo apareció en el reflejo del vidrio del librero. Una figura, difusa, humana, alta, de cabello recogido. ¿Cómo? ¿Cómo, mamá? Solo fue un instante. Una sombra translúcida, como hecha de humo o niebla espesa. Pero ahí estaba, de pie, observando a Max como ella solía hacerlo. No pude respirar por unos segundos. Sentí que el estómago se me caía. Mi mente quería racionalizarlo. Un truco de luz, un reflejo, una pareidolia. Pero mi corazón sabía la verdad. Al principio pensé que no era algo malo. Era mamá. Estaba aquí. ¿No es eso lo que todos deseamos en el fondo? Que nuestros seres queridos sigan con nosotros de alguna forma. Pero las cosas empezaron a cambiar. Max, que al inicio parecía feliz, comenzó a alterarse. Se despertaba en mitad de la noche, gimiendo, jadeando, con los ojos abiertos como platos. Una madrugada, escuché un grito que no puedo describir. No era humano, no era animal. Era un sonido lleno de angustia, como si alguien estuviera siendo arrancado del mundo. Corrí a la sala y encontré a Max escondido debajo del sofá. Temblaba. Miraba hacia un rincón, el rincón donde solía estar la mecedora de mamá, que por cierto, ya no estaba ahí. La había guardado en el trastero. Y sin embargo, esa noche, la escuché. Sí, la escuché moverse, rechinar, pero el cuarto estaba vacío. Fui a ver al padre Ernesto, el mismo sacerdote que ofició el funeral de mamá. Le conté todo, sin adornos. Él no se rió. Me miró con preocupación. A veces, lo que parece familiar no lo es, me dijo. Hay presencias que adoptan formas conocidas para que las dejemos entrar. Porque una puerta abierta desde el amor es la más fácil de cruzar. Me aconsejó observar, no provocar. Y si sentía que era necesario, hablarle, pedir una señal. Y así lo hice. Esa noche encendí una vela. Puse una foto de mamá sobre la mesa y le hablé con la voz quebrada. Si eres tú, si de verdad eres tú, muéstramelo. Max se sentó junto a mí, rígido, con las orejas erguidas. Y entonces, la vela se apagó. No por una corriente de aire, no por falta de oxígeno. Fue como si alguien la hubiese apagado con 2 dedos, y al volver la vista al centro de la sala, ahí estaba, la mecedora, la misma, colocada justo donde solía estar. Yo no la había traído. Desde esa noche, todo cambió. Max ya no bajaba solo. Ahora se escondía. Evitaba el rincón de la sala. Le gruñía a la nada. Se negaba a entrar. Y yo empecé a sentirla más cerca. No como antes. No como madre. Sino como otra cosa. Sentía su presencia detrás de mí en el baño, en la cocina. Escuchaba mi nombre susurrado. Y el aroma a su perfume jazmín y lavanda aparecía en lugares imposibles. El armario, el garaje, el maletero del coche. Algo está en esta casa. Y aunque se hace pasar por ella, ya no estoy seguro de que lo sea. Max tampoco. Ya no juega. Ya no da la patita. Ahora gruñe. Y tiembla. Y yo empiezo a temer que abrí una puerta que no sé cómo cerrar. A partir de aquella noche en que la mecedora volvió sola a la sala, supe que había cometido un error. Uno grave. Algo había respondido a mi llamado.
pero no era mamá. Al principio quería creer que sí, que de alguna forma su espíritu seguía conmigo, que aún me protegía o tal vez no quería irse. Pero los días pasaron y esa presencia, sea lo que fuera, comenzó a hacerse más fuerte, más demandante, más hostil. Max ya no era el mismo. Temblaba todo el tiempo. Se negaba a comer. Pasaba las noches escondido debajo de mi cama, con los ojos clavados en la puerta, como si esperara que algo entrara. Una madrugada lo encontré rascando desesperadamente la puerta principal, arañando con las patas hasta hacerse sangrar. Quería salir, huir, y yo, sinceramente, también. Pero algo me retenía. No sé si era el miedo, la culpa o esa extraña conexión que todavía sentía con la casa. O tal vez, simplemente, no quería aceptar que ya no tenía el control. Comencé a notar cosas, objetos que cambiaban de lugar, luces que se encendían solas, puertas que se cerraban con un golpe seco, aunque no hubiera corriente alguna. Y luego vinieron las voces. No eran gritos, no eran susurros, eran oraciones. Sí, oraciones. Oraciones que mi madre repetía todas las noches antes de dormir. Yo las recordaba bien. Desde niño las escuchaba a través de la pared, como un murmullo reconfortante. Pero ahora sonaban deformadas, como si las dijera alguien más. Alguien que imitaba su voz, pero sin su ternura, sin su alma. Una noche decidí grabar. Dejé el celular en la sala como la vez anterior, pero ahora puse otro más en el pasillo del segundo piso, ambos en modo nocturno. Cuando revisé las grabaciones al día siguiente, noté algo escalofriante. Exactamente a las 2:42 am, se escucha a Max soltar un leve quejido y luego una voz femenina. Clara, nítida. Decía, ¿por qué no me miras, Julián? No pude seguir escuchando. Cerré el archivo. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Ya no era una suposición. No era imaginación. Había algo en esa casa. Y me hablaba. Intenté traer ayuda. Volví a contactar al padre Ernesto, pero esta vez fue más directo. Lo que sea que hay en esa casa no es tu madre, me dijo. Puede usar su imagen, su voz, sus recuerdos, pero es otra cosa. Y quiere algo de ti. Le pedí que fuera. Al principio dudó, pero accedió. Llegó al día siguiente con una cruz, agua bendita, incienso y un rosario. Apenas entró, Max se escondió tras sus piernas, como un niño asustado. Ernesto caminó por la casa rezando en voz baja, rociando cada rincón con agua bendita. Pero al llegar a la sala, se detuvo. «Aquí es», murmuró. La temperatura bajó de inmediato. Yo también lo sentí. Un frío antinatural, seco, que calaba hasta los huesos. El padre comenzó a orar más fuerte, y en ese momento la mecedora se movió sola. Un vaivén lento, rechinante, y luego una risa, no una risa de madre. Era hueca, burlesca, como si algo nos estuviera desafiando. El padre Ernesto gritó una oración en latín que no entendí, y de pronto todo se detuvo. Silencio. La mecedora se quedó quieta. El frío desapareció. Esa noche dormí con la puerta cerrada, Max a mis pies y todas las luces encendidas. Me llamo Adrián. Tengo 29 años y lo que voy a contarles ocurrió hace apenas 2 años en el pueblo donde crecí. Yo nunca creí en fantasmas, ni en espíritus,
ni en posesiones, ni en esas historias que contaban los abuelos a la hora de la cena para asustar a los niños. Para mí, todo eso eran cuentos, folclore barato, hasta que conocí a Leah y cometimos el peor error de nuestras vidas: jugar con un espíritu que no quería jugar. Leah era mi amiga desde la infancia. Habíamos compartido clases, cumpleaños, tardes enteras viendo películas de terror sin creer en ninguna de ellas. Y fue ella quien me propuso una idea estúpida. Una noche de agosto. ¿Y si hacemos el juego del vaso? ¿En serio? ¿Eso no es como una ouija pirata? Exacto. Pero sin invocar demonios, rió, solo para ver si funciona, por diversión. Yo acepté. Porque, como dije, no creía en nada. Esa noche fuimos a la vieja casona de los Martínez, una propiedad abandonada a las afueras del pueblo. Estaba llena de polvo, con muebles cubiertos por sábanas grises, telarañas en los rincones y un silencio que dolía en los oídos. Pero era perfecta. Nadie nos molestaría. Colocamos una vela en el centro de una mesa circular y con cartulinas recortadas improvisamos el abecedario, los números y las palabras sí y no. Pusimos un vaso de vidrio al centro. Leah apoyó sus dedos. Yo hice lo mismo. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó. Nada. La vela osciló un poco, pero nada más. ¿Te gustaría hablar con nosotros? El vaso no se movió. Nos reímos. Jugamos a hacernos preguntas tontas. Inventamos respuestas. Incluso fingimos que el vaso se movía solo. Hasta que sucedió. Leah preguntó, en tono burlón, ¿cómo te llamas? El vaso se deslizó hacia la letra A. Ambos nos miramos, sonriendo. Luego hacia la D. Yo me reí. ¿Eres tú, Adrián? El vaso se movió bruscamente hacia el no. Entonces, ¿quién eres? A, D, A, I. Nos detuvimos. ¿Adai? ¿Qué es eso?, preguntó Leah. Yo tampoco lo sabía. ¿Estás muerto?, pregunté. El vaso se fue directo al sí. ¿Qué quieres?, preguntó ella. No respondió. La vela parpadeó. Un golpe seco resonó en la planta alta de la casona, como si algo hubiera caído. ¿Escuchaste eso? Leah asintió. El vaso se movió por última vez, lento, haciendo un recorrido extraño, como si dibujara un símbolo, y luego se rompió. No cayó, no se golpeó, simplemente se partió en dos, como si algo desde dentro lo hubiese reventado. Apagamos la vela, recogimos nuestras cosas y salimos corriendo, muertos de risa y de miedo al mismo tiempo. No sabíamos que acabábamos de abrir una puerta y que Adai ya había salido. Esa misma noche tuve una pesadilla. Estaba en la casona, solo, y en medio del salón estaba la mesa con la vela, aún encendida. Me acerqué, y en el reflejo del vaso, el mismo que se rompió, vi un rostro, pálido, sin ojos, con una sonrisa torcida y unos dientes demasiado largos. Me desperté sudando. Max, el gato de Leah, maullaba como loco desde el otro lado de la ventana. Pensé que solo era su gestión, pero al día siguiente, Leah me llamó temblando. Adrián, algo raro pasó. Su voz estaba quebrada. ¿Qué? El espejo del baño amaneció rajado, con una palabra escrita. ¿Cuál? Silencio. ¿Leah? Juguemos. Los días siguientes fueron el comienzo de una pesadilla. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban, ruidos en el techo, aunque no había ni palomas ni ramas. Y en mi caso, algo peor. Sombras. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, que se deslizaban por el pasillo,
que se quedaban mirando desde el reflejo del microondas. Cada vez que Lía y yo intentábamos hablar del tema, algo pasaba, una interferencia en el celular, un apagón repentino, un golpe en la pared. Era como si Adai no quisiera que habláramos de él, hasta que una noche, Lía me mandó un audio. Está aquí, en mi cuarto. No quiere que me duerma. Está sentado al pie de mi cama. Tiene mi voz, Adrián, pero no soy yo. Ayúdame. Y luego, un segundo de silencio y un gruñido. No humano. Corrí a su casa. La encontré sentada en el suelo, envuelta en una sábana, con los ojos desorbitados. No debimos jugar, Adrián me dijo. Él no quiere hablar, quiere quedarse. Desde entonces todo se volvió una lucha. Consultamos a un sacerdote, a un brujo, a una medium. Todos coincidían en lo mismo. Invocamos algo que no era humano, algo que usa los juegos para colarse, para adherirse, y que una vez que entra, no se va fácilmente. Lía comenzó a cambiar. Ya no dormía, ya no hablaba como antes, y a veces decía cosas que jamás había escuchado salir de su boca. Él te quiere a ti también, Adrián. Quiere jugar contigo, para siempre. Y entonces supe que no podía escapar, porque yo también lo invité. Y lo peor de todo es que cada noche, a las 3 exactas, la vela que guardé en el cajón se enciende sola.